Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en Activismo Cubano al Día. Una vez más se unen activistas de dentro y fuera de Cuba para conversar acerca de temas que afectan a la realidad que vive la isla. En esta ocasión se unen el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, el historiador y activista por los derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa, el doctor en ciencias, Ariel Ruiz Urquiola, y también el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez, junto al también opositor y miembro de UNPACO, Ismael Boris Reñí. El tema, Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Gracias a todos por su presencia en este espacio y quisiera conocer su opinión acerca de la votación. Fueron 170 votos en la Asamblea General a favor de Cuba, que le permitió ingresar a este consejo y que la convierte en la nación caribeña en uno de los países con más años en la ONU. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué opinan de esta votación y cómo impacta precisamente al pueblo cubano y sus derechos humanos? Comienzo con Manuel Cuesta Morúa con su opinión. Gracias, Maite. Saludos a toda la audiencia. Contrario al fundamento, la historia y los conceptos de derechos humanos, el gobierno cubano fue electo para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Va a tener allí 15 de los 18 años que tendrá en el 2023 el Consejo de Derechos Humanos. Casi un decano en este consejo sin promover los derechos humanos al interior del país. Y no solo sin promoverlos, tampoco respetándolos. Es una contradicción con Eleanor Roosevelt, quien trabajó durísimo con muchas otras personas para que la Declaración Universal de Derechos Humanos tuviera vida. Es una contradicción con ese secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que durante mucho tiempo abogó porque los ciudadanos y las ciudadanas del mundo ejercieran los derechos humanos. Pero según todos los pronósticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno cubano iba a ser electo a este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desafortunadamente, lo cual muestra un serio problema de política exterior, de relaciones internacionales y un serio problema en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquellos que siempre han venido abogando porque las Naciones Unidas sean reformadas deben incluir en ello la reforma del Consejo de Derechos Humanos, sus criterios, sus pautas, cómo los estados ingresan a este importante organismo de las Naciones Unidas. Porque parece que todas las dictaduras posibles, todas las autocracias que son y que existen, se están poniendo de acuerdo para asumir y para copar el Consejo de Derechos Humanos, así como otros organismos internacionales que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la ciudadanía, tienen que ver con la suerte de aquellos que vivimos en estados autocráticos. Parece que las democracias no le dan o no le están dando mucha importancia a los derechos humanos en el mundo. Es la hora entonces de los ciudadanos y de las ciudadanas. La invitación que estamos haciendo justamente es la de utilizar esta victoria del gobierno cubano para convertirla en una victoria de los ciudadanos y las ciudadanas en Cuba. No hay que rendirse ante el escepticismo, el pesimismo. Ciertamente hay que reformar las políticas exteriores de muchos estados. No hay liderazgo global en materia de derechos humanos, no hay liderazgo global en materia de democracia, y somos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo las que debemos asumir este liderazgo de conjunto. Por eso invitamos, reitero, a convertir la victoria del gobierno cubano en el Consejo de Derechos Humanos en una victoria de los ciudadanos y de las ciudadanas en Cuba, junto a toda una red global de ciudadanos en Venezuela, Hong Kong, China, Arabia Saudita, Rusia, países africanos, Pakistán, Uzbekistán, que van y están luchando también porque haya una reforma fundamental del Consejo de Derechos Humanos y porque la democracia sea la que prevalezca al final del día. Y a eso invitamos en la propuesta 2020, también en la plataforma Pro Derechos Humanos,
a llevar adelante una doble estrategia de promover en Cuba los derechos humanos y de promover en el mundo la reforma del Consejo de Derechos Humanos. Los estados que allí ingresen deben aceptar obligatoriamente la visita de los relatores y de las misiones y deben haber ratificado y respetado los pactos de derechos humanos, sean pactos civiles, económicos y culturales o los pactos de derechos civiles y políticos. Esto es importante y es una de las primeras cosas que estamos impulsando desde la Plataforma Pro Derechos Humanos y desde la Propuesta 2020 para reformar al Consejo de Derechos Humanos. También buscamos que allí haya un asiento permanente para los ciudadanos, para las víctimas. Buscamos también que de alguna manera seamos nosotros los ciudadanos los que podamos invitar a relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos y a la alta comisionada de Derechos Humanos a visitar los países donde las víctimas de la violación de los derechos humanos sufren más. Estas son algunas de las ideas que tenemos para avanzar en una agenda global por la reforma del Consejo de Derechos Humanos y también para avanzar los derechos humanos dentro de Cuba. Toda esta estrategia de promoción de los derechos humanos y de promoción de la reforma del Consejo de Derechos Humanos la llamamos Iniciativa R60, por aquello de la Resolución 60, que es la que establece los altos estándares para que los estados sean miembros del Consejo de Derechos Humanos. Así que, a trabajar juntos, podemos hacerlo. Esto es una invitación a la sociedad civil, es una invitación a los cubanos, estén de donde estén, y la de aprovechar con fuerza, con determinación y con energía este momento en el que si los ciudadanos y las ciudadanas no asumimos nuestro desafío y nuestro rol, los derechos humanos no van a prevalecer. Reitero las gracias a Maite y al mismo tiempo reitero la invitación a todos y a todas para que nos acompañen en este largo camino. Gracias, Manuel. Félix, quisiera preguntarle, después de esta votación, ¿cómo califica el respaldo internacional a la libertad que persigue y merece el pueblo de Cuba? Sin duda alguna, el 13 de octubre de 2020 pasará a la historia como otro nuevo momento difícil para el cubano. Desde el 1959 estamos en esa situación, pero se ha ido agudizando y vemos que no tenemos respaldo internacional. El día 13 de octubre en Naciones Unidas, Cuba fue elegida por el voto de 170 países de 193 que conforman Naciones Unidas para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos hasta el año 2023. A partir de enero del 2021 hasta el 2023. Es increíble. Con el historial delictivo, sanguinario, cruel, torturador, violador contumaz de los derechos del ciudadano por parte del gobierno cubano, y no les interesó a estos países. Nosotros nos sentimos muy mal, puesto que muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver que estén allí? Eso no tiene que ver. Sí, tiene mucho que ver. Eso afecta considerablemente al pueblo cubano, puesto que las leyes son las que mandan a los hombres. Los hombres no mandan a otro hombre. Quien manda a los hombres en un mundo justo y libre son las leyes. Esas leyes internacionales son las que obligan a las naciones, a los gobiernos de las naciones, a entrar por el carril, porque estas organizaciones como Consejo de Derechos Humanos, que es el que tiene que velar en el mundo por el respeto a esos derechos, a la Carta Universal de Derechos Humanos, en el lugar que sea, sin importarle raza, religión, sistema político, o creencias políticas, o doctrinas políticas del ciudadano. El que viole esas leyes se le llama a contar, pero Cuba no respeta nada de eso, y a pesar de eso la eligieron. Fíjense cómo es esto, señores, que desde el año 1989 el Comité Internacional de la Cruz Roja no puede venir a Cuba
para ver en el terreno la verdad de lo que estamos viviendo, la verdad de las denuncias que ponemos en organismos internacionales. Desde el año 1990, Amnistía Internacional tampoco puede venir a comprobar lo que nosotros estamos denunciando. Pero, en paz, Cuba no ha ratificado los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, como tampoco ha ratificado los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, pero tampoco ha ratificado el protocolo facultativo de la Comisión contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Esas son las leyes que yo hacía referencia al inicio. Cuando esto lo ratifica, se ve compulsado el régimen a respetarlos, y en eso beneficia al ciudadano común. Miren, nosotros no somos los que estamos viviendo la mayor tortura, la mayor represión, la oposición. No, es todo el cubano, todo el pueblo cubano, ¿entienden? Por ejemplo, no respetan ninguna de esas leyes que sirven de protección para los que vivimos dentro de Cuba, porque tampoco respetan sus propias leyes. En la Constitución cubana, ratificada o aprobada el 24 de febrero de 2019, en su artículo 95 dice muy claro en el inciso D: en el proceso penal las personas tienen además las siguientes garantías: ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctimas de violencia o coacción de clase alguna para forzarlas a declarar. Recientemente yo le pasé a Maite un documento, un video de Antonio Armenteros Alfonso, de esta localidad que no pertenece a ninguna organización contestataria, donde denunciaba cómo Félix, el jefe, el teniente coronel Félix, jefe del DTI en Matanzas, lo golpeó en el mes de agosto para garantizar sacarle declaraciones, que se inculpara de algo que no había cometido. Eso está en las leyes y ellos no lo respetan. No se puede golpear, y ellos la tienen en las leyes, pero no les interesa. Nosotros realmente tenemos muchas cosas que decir, pero el tiempo no da. Queremos agradecer a Maite Luna que nos haya invitado a prestar estas declaraciones en un programa tan importante como este. Quiero también saludar a los participantes del momento de ayer y del día siguiente en este programa muy importante para que se conozca lo que estamos viviendo en Cuba. Muy amable, Félix. Ariel, en tu caso, ¿crees que la aceptación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos está en coherencia con los fundamentos de ese organismo? El objeto social del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es justamente proteger y promover los derechos humanos, así como asistir todas las causas de violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo, y promover resoluciones, medidas que hagan a sus infractores, los países miembros de esta plataforma multinacional, a justamente enmendar o tratar de corregir las violaciones. Sin embargo, países como Cuba, que no han ratificado los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, sobre derechos económicos, culturales y sociales, ingresan nuevamente a este consejo, de conjunto con China, Rusia, Eritrea, que sigue estando miembro activo hasta el 2021, si mal no recuerdo, y Venezuela hasta el 2022, van a conformar parte de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los derechos humanos de todos los ciudadanos de este planeta. Sabemos la implicación que esto va a tener. Serán 3 nuevos miembros que se suman a los violadores flagrantes de los derechos humanos, justamente para tratar de vetar todas las resoluciones que las comisiones adjuntas a este órgano, como los relatores, propondrán basado en sus investigaciones como violaciones de derechos humanos. Me refiero justamente a que estos países fueron capaces de luchar contra un ciudadano del mundo que trataba de mostrar su verdad, la violación flagrante de los derechos humanos de un país, de la dictadura de un país, Cuba, contra él, usando un arma biológica para redimirlo, para reducirlo, que fue
la infestación con una cepa altamente mutagénica de HIV. Estos mismos países, incluyendo la Eritrea, son los que van a juzgar nuevamente esta causa. Pero sepan ustedes que la última palabra no la tienen ustedes. La última palabra siempre la tendrá la verdad. Y la verdad se va a imponer. Y ustedes en algún momento pagarán. Pagarán por sus crímenes, por sus envenenamientos, por sus contaminaciones, por hacer pandemias, epidemias locales y por inocular virus mortales a los ciudadanos. Ustedes van a pagar y la verdad se va a imponer. Pocos días después del 10 de octubre, cuando la dictadura cubana reprimía violentamente a parte de los ciudadanos que disentían en toda la isla de Cuba de su abuso policial, de su abuso sobre la mujer, de su abuso en general sobre las minorías, de sus abusos raciales, al mismo tiempo casi que esas personas eran detenidas impunemente, abusando, violando sus derechos humanos, Cuba defendía su candidatura, básicamente irrebatible porque no tenía competencia, a el integrar una silla más del Consejo de Derechos Humanos. Las consecuencias que ha traído la inclusión de Cuba nuevamente dentro del Consejo de Derechos Humanos es nefasta para el propio objetivo de este sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, Cuba, su títere, la persona que representará a la dictadura de Cuba, en algún momento la historia lo juzgará si ya no es presente. ¿Por qué? Porque la impunidad con que ellos cometen sus crímenes y la solidaridad creciente cada vez más, no solo de organizaciones no gubernamentales, sino de políticos del mundo, de países democráticos del mundo, es mayor. Y nosotros vamos a ser libres, y cuando nosotros seamos libres, no va a quedar ningún criminal que no sea juzgado ante la institución de la ley. Y ustedes van a pagar por todos sus crímenes de lesa humanidad desde el mismo triunfo de la nefasta revolución cubana en 1959. Y los cubanos, nosotros, seremos libres y ya lo somos dentro de nosotros. Y eso es lo que ustedes no pueden contener. Ustedes están perdiendo, han ganado una batalla pírrica, una batalla en el medio de un pantano, porque esa plataforma multinacional está demostrando que el sistema que la hace valer no funciona. No es un sistema basado justamente en el respeto a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, que es su objeto social. Ustedes en algún momento lo que están provocando es justamente que no solo se retiren países como Estados Unidos en el 2018 del Consejo de Derechos Humanos, sino que ustedes sigan demostrándole al mundo que Naciones Unidas tiene una plataforma que no representa los derechos de los ciudadanos del mundo, que representa solo derechos de un grupo político que, basado en ellos, se llena sus bolsillos de dinero y vive y se desarrolla y crece sobre la base de las penurias y las miserias de esos países que defienden el socialismo y de otros que lo imitan y tienen fortísimas, férreas dictaduras en Asia, África y América Latina. La verdad está del lado de nosotros. Ustedes son los verdaderos violadores de derechos humanos. Gracias, Maite, por esta oportunidad de compartir contigo y con tus seguidores. Muchísimas gracias también. Zaqueo, quisiera saber qué piensa de esta votación y cómo impacta el derecho a la libertad y los derechos esenciales de todos los cubanos. Antes que todo, eso es premiar a una dictadura que lleva 61 años en el poder, dictadura que viola los derechos humanos a diario dentro de la nación cubana. Es premiar a una dictadura que encarcela a activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba, creando falsos delitos de desacato, de atentado
impagos de multas, de resistencia, entre otros tipos de delitos que inventa este régimen. Es premiar a esa dictadura que no permite que vengan observadores internacionales cuando supuestamente hacen un referéndum o llevan cualquier tipo de elección dentro de la nación cubana, ya sea presidencial o cualquier tipo de elección. Es premiar a una dictadura que no permite tampoco que visite la nación cubana la Cruz Roja Internacional, que visite las prisiones, lugares donde violan los derechos humanos a diario, donde torturan a nuestros activistas, donde torturan al pueblo de Cuba y donde violan y dan golpizas a todos los reos dentro de las prisiones. Sin duda, eso es una complicidad de todos esos países que votaron, hicieron una votación a favor de que Cuba estuviera en el Consejo de la ONU, y son cómplices de una dictadura que está golpeando, asesinando, maltratando al pueblo de Cuba, y por supuesto todo eso da una gran impunidad al régimen dictatorial Castro Canel, que en estos momentos continúa violando flagrantemente los derechos humanos dentro de la nación cubana. Sin duda, eso recrudece la represión contra los activistas pro derechos humanos que luchan por la libertad, la democracia de Cuba pacíficamente, recrudece los encarcelamientos, recrudece también las golpizas brutales que le dan a nuestros activistas, así como cualquier ciudadano de la población, cualquier cubano a pie que disiente de esta dictadura y tiene una opinión contraria al régimen dictatorial Castro Canel, recrudece también la represión contra esas personas que quieren expresarse libremente y no lo hacen por temor a ir encarcelados, a ser golpeados y a que se violen sus derechos. Primeramente, eso es una falta de respeto para todos los presos políticos que se encuentran injustamente presos por culpa de la dictadura régimen castrista, que hoy tienen un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, en la ONU. Ahí se afirma más los asesinatos que puede cometer la dictadura no solamente con los presos políticos, sino con el pueblo de Cuba, que puede ser amañado por todas esas personas en esos países que votaron a favor de Cuba, que se encuentra ahora en el Consejo de Derechos Humanos. Eso es una injusticia, no solamente para la oposición, sino para el pueblo cubano. Gracias a todos por acompañarme en Activismo Cubano al Día. Pueden comentar y dejarnos saber qué temas desean que tratemos en este programa. Queremos transmitirle al pueblo de Cuba cuál es la labor y las ideas de aquellos cubanos que luchan por que se establezca un gobierno democrático en la isla y se respeten los derechos esenciales de los cubanos. Nos encontramos en otra emisión de Activismo Cubano al Día.